En este vídeo vamos a analizar la valoración de dos acciones que son las favoritas de muchos de vosotros. Sí, ¿cuánto valdrán las acciones de Palantir de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrán las acciones de AMD de aquí a 5 años? Bien chicos, antes que nada recordar que este contenido es con fines educativos y que no es un consejo de inversión y es para que vosotros aprendáis a escoger vuestras propias acciones. Bien chicos, la primera empresa que vamos a analizar es Palantir, ¿vale? Fijaos que Palantir tuvo un rendimiento desde que salía a bolsa, que fue pues, casi a finales de 2020, de un 132%. Pero fijaos que la mayor parte de ese rendimiento la tuvo casi en los primeros 2 o 3 meses desde que salió al mercado. Esto se traduce en un retorno anualizado del 25,9%. Y fijaos que desde esa época, que esto bueno, fue un poco el hype, cuando fue esta época del confinamiento y tal, que hubo bastante euforia en el mercado, fijaos que desde aquí pues casi que no ha recuperado su precio máximo, ¿vale? Y fijaos que no ha hecho otra cosa más que caer hasta inicios de 2023, bueno, cuando ya empezó a acomodarse un poco la compañía y empezó a tener, bueno, pues una valoración un poco más razonable, aunque realmente hay mucho hype con esta compañía y todavía lo sigue habiendo. Pero esto era mucho más razonable, este comportamiento, que el comportamiento que tuvimos aquí. Fijaos que el ROIC de esta compañía no es algo que sea de estratosférico, ni mucho menos. Bien, ¿por qué invertir en esta compañía? Pues esta compañía se dedica a analizar grandes volúmenes de datos y además de ofrecer soluciones de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es como la ventaja competitiva de esta compañía. Bueno, aquí también puse que la innovación tecnológica, esta compañía, pues gracias a a ese análisis de grandes volúmenes de datos, los gobiernos, sobre todo el gobierno americano, la utiliza para, bueno, pues ofrecer soluciones de defensa, ¿vale? Entonces, aplicando la inteligencia artificial a este sector, ¿vale? Actualmente se está expandiendo a Europa, Asia y otras regiones y el modelo de negocio de Palantir es altamente escalable por los bajos costos que le implica a la compañía pues darle servicio a sus nuevos clientes. Bien, como riesgo de esta compañía pues es la dependencia de contratos gubernamentales, es decir, si no es capaz de adquirir nuevos contratos gubernamentales, bueno, pues esta compañía pues va a ver mermadas sus ventas. Aunque también se está expandiendo al sector privado, ¿vale? Es decir, muchos de sus clientes son del sector privado, pero muchos también son del sector gubernamental. Entonces, si no adquiere esos contratos públicos, bueno, pues lo va a notar esta compañía. Riesgos de competencia, ¿vale? Al final es una compañía de inteligencia artificial y hay muchas empresas hoy que, aunque no hagan exactamente lo que está haciendo esta, pues hay mucha competencia en el sector. Y finalmente, pues la valoración en la que está, que es demasiado exigente, como veremos a continuación. Bien, fijaos que en ventas, cuando salió, pues creció pues, en torno a un 40%, un poco más del 40%. Pero fijaos que luego se empezó a acomodar, pues en torno a un 20%, ¿vale? Fijaos que, bueno, aquí estamos teniendo en cuenta ya las estimaciones para los próximos años. Fijaos que los márgenes EBIT pues bueno, al principio eran un poco más tal, pero ahora se están acomodando en torno a un 32-33%, ¿vale? Lo que no está nada mal, es un muy buen margen. O sea, ha dado cuenta de que por cada dólar que factura la compañía, produce bueno, si cogemos son 32 centavos de beneficios. O sea, muy pocas compañías pueden hacer eso. Y fijaos que no tiene deuda neta, por el contrario, tiene caja neta. O sea, es una compañía que no tiene deuda. Entonces, bueno, pues esto es un punto muy positivo para la compañía. Y fijaos que el EPS, el beneficio por acción, bueno, pues viene creciendo a un 16% anualizado, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí os puse el cash flow de la compañía y vemos que es una compañía que es relativamente nueva, entonces no se dedica a la recompra masiva de acciones como os gustaría, y por el contrario se dedica a emitir acciones, bueno, para financiarse, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la valoración. Y si tú tienes una compañía que se dedica a emitir acciones, el EPS pues hace que decrezca, ¿vale? Bien, cuando salía a bolsa esta compañía, bueno, si recordáis al inicio del vídeo que veíamos que había disparado su precio en bolsa pues casi por 5 en unos poquitos meses. Esto es evidente que se tradujo en unos múltiplos estratosféricos, ¿vale? Entonces, fijaos que esta compañía, bueno, pues a partir de que se pasó un poco esa euforia de 2020-2021,
ha cotizado a múltiplos un poco más bajos, aunque siguen siendo bastante altos, ¿vale? Fijaos que los mínimos que tuvo fue que el PER fue a 33 veces y el EV/EBITDA a 19, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a ir un poquito más al último año para ver un poco la media. Entonces, fijaos que de media ha estado a 65 veces PER y actualmente está a 68 veces. Y para el caso del EV/EBITDA, 49 veces y 51 veces en la actualidad. Y fijaos que hace unos días que analizábamos Nvidia, ¿vale? Y fijaos que Nvidia, pese a que ha tenido un rendimiento espectacular en bolsa, no está a múltiplos tan altos como esta compañía, ¿vale? Entonces, fijaos que la línea negra que vemos aquí es Nvidia y la línea azul es Palantir. Y fijaos, por ejemplo, que en el último año Nvidia ha cotizado a una media de 35 veces y Palantir a una media de 65 veces. Y fijaos que en la actualidad Nvidia está a 41 veces, ha subido un poquito desde que hicimos el vídeo hace 2 semanas. Y fijaos que Palantir está a 68 veces, ¿vale? Entonces, Palantir realmente es una valoración que es demasiado exigente y luego veremos esto en las plantillas, ¿vale? Y fijaos que si relacionamos los múltiplos a los que cotiza con los beneficios que tiene la compañía, con las ventas que tiene la compañía, fijaos por ejemplo para el caso de Palantir, fijaos que se espera que crezca en torno a un 20%, 20-21%, ¿vale? Y fijaos para el caso de Nvidia, es decir, Nvidia de aquí a aquí pasó de un 0 a un 125% y de 125 al 97%. Y fijaos que para el siguiente año se espera que crezca todavía un 31%. Y esto todavía está por ver. Hay que ver si cuando se presenten resultados, a ver si actualizan el guidance como pasó ya el año pasado. Es decir, aquí, cuando se actualizó esta estimación, que se esperaba que fuera en torno a un 20% y pasó a ser un 125%, ¿vale? Entonces, es muy probable que este guidance en el futuro pues, sea mucho más superior que este 31%, ¿vale? Y fijaos los margin EBIT que tiene Nvidia, por ejemplo. Fijaos que rondan en torno al 60 y pico por ciento. O sea, fijaos para, por ejemplo, este 2025, que se estima que va a ser un 66,4%. Esto es, por cada dólar que vende la compañía, gana 0,66. 66 centavos. Es una auténtica burrada lo que está haciendo Nvidia. Y bueno, fijaos que el caso de Palantir no está nada mal, ojo, no malinterpretéis, no está nada mal este 33%, pero bueno, o sea, no es nada comparable con esto, ¿vale? Entonces fijaos que para la valoración, en un caso normal, pero eso sería un caso normal tirando a optimista, ¿vale? Es decir, el mercado está pagando 68 veces en la actualidad porque el mercado, bueno, pues está contento, digamos, está alegre. Entonces, si recordáis, el mínimo que pagó el mercado por esta compañía en estos últimos años, desde que salió bolsa, fue un PER de 33, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a suponer que el mercado va a seguir siendo, pues que va a seguir creciendo en los próximos años y que el mercado pues, nos pagará 68 veces. Esto es algo que a mí no me gusta porque es demasiado alto, ¿vale? Daos cuenta de que Nvidia está 41 veces y crece mucho más que Palantir. Eso es con lo que os tenéis que quedar. Ahora puede ser que esté de moda esta compañía y el mercado se está pagando 68 veces, pero en algún momento va a dejar de estar de moda. Pero bueno, vamos a seguir con la moda y vamos a suponer que el mercado te paga 68 veces. Fijaos que actualmente cotiza a 23 dólares, el crecimiento en ventas es un 20%, tiene un margin EBIT del 32% y encima emite acciones a un 11% aproximadamente. Entonces, con lo que vale hoy en la actualidad esta compañía y con este crecimiento del 20%, fijaos que nos da un valor intrínseco incluso por debajo de lo que está hoy la compañía. Fijaos que nos da de media que es 22,62 veces. Entonces, recordar que cuando invertimos en una compañía, pues al menos nos tiene que dar un 15%. Si nos da un 13% también estaría bien, ¿vale? Pero un 7% ya es demasiado poco, es demasiado arriesgado y esto se debe básicamente a la valoración en la que está en la actualidad.
Y esto es el caso más optimista de todos. O sea, aquí lo pusimos normal case, pero es el caso más optimista. Y es que el mercado dentro de 5 años esté pagando 68 veces. Fijaos que si nos vamos a un caso pues, más pesimista y no estamos comprimiendo nada de las ventas ni de los márgenes y que el mercado nos pague 35 veces, como fue el caso de hace un par de años cuando el mercado estaba negativo, fijaos en el rendimiento que nos da, un menos 7% anualizado. Entonces, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado en la valoración a la que está en la actualidad. Esos 68 veces es demasiado exigente para este crecimiento. Y fijaos que esto no es descabellado, o sea, joder, Nvidia estaba hasta la semana pasada 35 veces. Esa compañía, por el crecimiento que tiene, el mercado debería pagar 30 veces, no debería pagar más de eso. O sea, ya 35 para esta compañía me parecería exigente, ¿vale? Y fijaos que me estoy poniendo, o sea, estamos poniendo en la plantilla el caso pesimista, lo que sería el caso normal para esta compañía. Pero bueno, es que el mercado quiere esta compañía. Bueno, pues si el mercado quiere esta compañía, pues quiere esta compañía. Pero si se pone negativo el mercado y nos paga lo mismo que nos pagó hace pues, unos años, pues tenemos un rendimiento del menos 7%. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo para ayudar a este canal a crecer en YouTube o dejarme algún comentario que también sirve para el mismo propósito. Bueno, vamos con AMD. Esta compañía también se puso un poco de moda pues, en 2020 y fijaos el rendimiento que ha tenido desde entonces. O sea, estuvo bastante bien en 2020, luego pegó una buena corrección que quedó, bueno, quedó un poquito por encima después de la euforia, ¿no? Fijaos que más o menos fue aquí cuando empezó el tema ese. Y bueno, luego pues volvió a repuntar de manera sustancial desde inicios del año pasado. Fijaos que en los últimos 10 años tuvo un 3.900%, lo que no está nada mal, y eso se traduce en un 45% anualizado, ¿vale? Es un rendimiento espectacular. O sea, es muy similar al de Nvidia. El de Nvidia no me acuerdo si era un poco superior o un poco inferior, pero son bastante similares. Y fijaos que el ROIC de la compañía es bastante pobre, es del 1%, pero eso no le ha impedido tener un rendimiento espectacular en bolsa. Bien, fijaos que esta compañía, aunque es una compañía tecnológica, es una compañía que hace chips. Y al final, una compañía que hace chips es una compañía que tiene cierta ciclicidad, ¿vale? Esta compañía a lo mejor esa ciclicidad le puede afectar un poco menos porque es una compañía de crecimiento, pero sí que le afecta la ciclicidad, ¿vale? Entonces, es una compañía que tiene que invertir bastante para seguir produciendo esos chips, ¿no? Para seguir la investigación en el I+D y todo esto. Entonces, fijaos que dedica una parte bastante importante del cash flow al CAPEX, es decir, a reinvertir es decir, a la inversión en el negocio para continuar con su normal funcionamiento, ¿vale? Entonces, fijaos también que es una compañía que hasta hace poco no recompraba acciones, pero bueno, pues ha empezado a recomprar acciones y también, bueno, pues te emite alguna que otra acción, ¿vale? Entonces, fijaos las ventas que ha tenido la compañía. Fijaos que de 2022 a 2023 ha decrecido un 3,9%. Para este 2024 se espera que crezca un 12%, para el 2025 un 27% y luego un 17%. Esto se traduce en un retorno anualizado de las ventas de un 24,6%. Fijaos que los margin EBIT no son tan espectaculares como los que tiene Nvidia o como los que puede tener Palantir, pero tampoco no están nada mal, ¿vale? Es decir, 25%, 24%, bueno, no está nada mal. Y fijaos que también es una compañía que tiene caja neta, es decir, no tiene deuda. Y el crecimiento de los beneficios, bueno, parte un poco por esas recompras de acciones, pues la verdad es que está bastante bien esta compañía. Entonces, fijaos que tenemos aquí los múltiplos a los que ha cotizado esta compañía en los últimos 5 años. Y fijaos que para el caso del PER ha estado a una media de 37 veces y ha tenido un máximo de 65 veces, aunque en la actualidad está a 41 veces. Ese PER 65, bueno, pues fue en la época famosa que ya nos acordamos, ¿no? Que fue por aquí, el PER es el que está en azul. Y fijaos cuándo fue lo peor, que fue en 2022, fijaos que se llegó a pagar 14 veces por esta compañía, es decir, eso fue por aquí.
Y pues, como es evidente, ahí era el momento para invertir en esta compañía. Pero el mercado no quería ni ver esta compañía pues en esta época. Entonces vamos a calcular el valor intrínseco de esta compañía. Suponiendo ese crecimiento en ventas de un 20%, que era lo que veíamos de esta compañía, un margin EBIT del 30% y suponiendo que no recompra acciones, ¿vale? Y entonces la vamos a valorar a su media histórica de los últimos 5 años, ¿vale? Entonces vamos a suponer que el mercado dentro de 5 años nos va a seguir pagando un PER 37, un EV Free Cash Flow de 37, que es lo que nos pagó de media, y un EV EBITDA de 33 y un EV EBIT de 31, ¿vale? Actualmente cotiza a $167 y con esta valoración pues nos da que el valor intrínseco de esta compañía en la actualidad es $190. Entonces, y según esta estimación pues tenemos un margen de seguridad del 14%, ¿vale? Y esto calculado pues, de aquí a 2028, es decir, según esta estimación, en 2028 la acción costará $401 y esto nos daría de media un retorno del 19% anualizado. Es decir, casi estaríamos haciendo un por 2 de la acción en 5 años. Vamos a estimar ahora el peor caso. Entonces, en la actualidad estamos a $167 por acción. Y vamos a meter el mínimo de los múltiplos a los que ha cotizado en estos últimos 5 años. Por ejemplo, para el caso del PER ha cotizado a 14 veces, para el caso del EV/EBITDA 10 veces y para el caso del EV/EBIT 11,92 veces. Entonces, eso es lo que metimos aquí, un PER de 14, un EV Free Cash Flow de 14, EV/EBIT de 10 y un EV/EBITDA de 10 y un EV/EBIT de 11. Fijaos que para esta estimación no hemos comprimido los márgenes ni las ventas, ¿vale? Pero lo lógico hubiese sido comprimir un poco las ventas y un poco los márgenes. Pero bueno, para este caso no lo hicimos. Entonces, vemos que seguimos manteniendo ese crecimiento en ventas del 20%, el margin EBIT del 30% y que no recompre acciones ni emita acciones. Entonces, para este caso pesimista nos da que la media son $73, lo que valdría esta compañía, la media de todos sus múltiplos, y que para dentro de 5 años la acción cotizará a $155. Con este supuesto que es un caso pesimista, ¿vale? Es decir, aquí estaríamos en un caso similar al que pasó en 2022. Con este caso tendríamos un retorno del menos 1% anualizado. Esto sería de media, ¿vale? Y aquí estamos efectivamente en el peor de los casos. No es como en el caso de Palantir, que aunque lo pusimos como el peor, no era realmente el peor. Eso, bueno, pues tiene que estar el mercado muy negativo y muy tal para que nos pague esto. Entonces, teniendo en cuenta las valoraciones en las que está Palantir y en las que está AMD, bueno, pues AMD está a una valoración mucho más razonable, es decir, es mucho más lógico que el mercado te esté pagando un PER de 37 por AMD y no un PER de 68 por Palantir. Entonces ahora quiero que te pongas a pensar, ¿tú qué ves más lógico? ¿Que el mercado te esté pagando un PER de 37 por AMD que está creciendo, que te está creciendo en ventas pues, en torno a un 20% y que lo viene demostrando a lo largo del tiempo? ¿O que el mercado te esté pagando 68 veces por una compañía que te viene creciendo en ventas pues, a un 20%? Pues yo, ¿qué quieres que te diga, macho? Yo lo tengo claro, si tengo que elegir una de estas dos. Y recuerda que te está pagando 68 veces por esta y 37 por la otra. O sea, para ti, ¿cuál es la compañía que tiene más calidad de estas dos? ¿Y cuál es la compañía que más va a crecer de estas dos? Y si además en este debate metemos a esta compañía que está aquí, es una compañía que viene creciendo por encima del 30%, pues ¿cuál de estas compañías elegirías? Pues está más que claro, ¿no? Es decir, esta compañía, bueno, ahora se dispara un poquito el submúltiplo, pero es que lo viene demostrando con hechos fehacientes. Para más claro hay que echarle agua, macho. Si te ha gustado este vídeo, en este vídeo de aquí calculábamos el valor intrínseco de Nvidia y AutoZone.